Hola, el día de hoy hablaremos de las capacidades perceptivo-motrices. Bien, comenzaremos hablando acerca del término perceptivo-motriz. Este informa acerca de la dependencia directa entre el movimiento voluntario y las formas de percepción de la información. Todo movimiento voluntario contiene un elemento de conocimiento perceptivo, proveniente de algún tipo de estimulación sensorial. El proceso perceptivo-motor organiza la entrada de la información que hay que sumar a la que ya se posee, con el fin de perfeccionar el modelo de respuesta para cada situación. Los contenidos de tipo perceptivo son susceptibles de aprendizaje y como tales requieren del movimiento y de la respuesta en práctica de las habilidades motrices. Para lograr el óptimo desarrollo del proceso en la infancia, se hace indispensable potenciar su anhelo de experimentación, ya que los niños suelen confiar mucho en las fuentes de obtención de información acerca del mundo en el que viven. El concepto de cuerpo, tono muscular, respiración, lateralidad, etc. son elementos existentes de forma inherente en cualquier tipo de actividad y movimiento que los niños realicen. La somatognosia es el proceso sobre el cual centramos los objetivos directamente implicados para el crecimiento de la dimensión reflexiva del ser. Por otra parte, desde el momento en el que la corporalidad juega y se desarrolla en conjunción con los elementos espaciotemporales externos a la realidad propia del cuerpo, hablamos de exterognosia. Todo acto motor, en su diversidad de manifestaciones, requiere de una imagen consciente lo más precisa y global posible, a modo de referencia constante que haga posible la integración de las representaciones del propio cuerpo, estático o en movimiento. Ahora hablemos sobre la corporalidad, la noción del propio cuerpo. Todo acto motor requiere una imagen consciente lo más precisa y global posible, a modo de referencia constante que haga posible la integración de las representaciones del propio cuerpo, estático o en movimiento. Frostig y Maslow nos proponen las siguientes definiciones. Imagen corporal es la concepción subjetiva del propio cuerpo condicionada por los caracteres físicos de la persona y que se desarrolla de manera paralela a la concepción objetiva que los demás establecen de nuestro cuerpo. El esquema corporal es el tipo de adaptación que se establece entre la estructura ósea y los grados de tensión muscular del organismo. Y por último, la conciencia corporal es la noción fáctica del cuerpo como resultado de la existencia de imagen corporal y esquema corporal. Estos son conceptos que solemos confundir, pero ahora tenemos una definición más clara de cada uno de ellos. El desarrollo de la conciencia corporal se da en la etapa de la educación primaria, los 6 a los 12 años, y esta corresponde al estudio de representación mental y operativa del propio cuerpo. Ahora, hablando acerca de las etapas de desarrollo de la conciencia y cognición corporal, Le Bouche habla acerca de la conciencia y Piaget acerca de la cognición. La primera etapa es de 1 a 3 años. Hablando de conciencia, esta es cuerpo-sentido, y se refiere a concepto no intelectualizado del propio yo, diferenciación progresiva del entorno. En cognición es noción sensomotriz del cuerpo, y esto se refiere a praxias ideatorias, es decir, manipulación utilitaria de los objetos. La segunda etapa es de 3 a 6 años. En conciencia es discriminación perceptiva, y esta es coincidente con la optimización de la actitud y la lateralización. En la cognición es la noción preoperativa del cuerpo, que se refiere a las praxias ideomotrices con actividad simbólica. Y la tercera etapa es de 6 a 12 años. Esta es representación mental, y se refiere a la inteligencia analítica debido al incremento de la mielinización del sistema nervioso central. Y en cognición es la noción operativa del cuerpo, praxias constructivas dadas por una representación objetiva del espacio. Todo comportamiento motor se manifiesta en función del funcionamiento neuromuscular del organismo. La actividad tónico-postural ortostática
define el mantenimiento del cuerpo sobre el eje del ser humano. Cuando hablamos de tonicidad, es la condición previa a la acción. Gestualidad y postura son grandes categorías de la conducta corporal mutuamente excluyente. La primera se relaciona con el dinamismo y la segunda con el estatismo. La postura y la actitud son aspectos educables en tanto que posean sus puntos de intersección dentro de la conducta motriz. La postura es de carácter más mecánico al cuerpo. Refiere la localización y posición de sus distintas partes. En cambio, la actitud es la manifestación corporal visible que el sujeto emplea en su comportamiento de relaciones. Para la regulación de postura se necesita control tónico, capacidades físicas, actitudes de expresión y concepto del cuerpo. Ahora bien, los medios naturales del cuerpo. Nos referimos a la respiración y relajación. La respiración se acomoda por sí misma a las exigencias de los grados de tensión del movimiento del cuerpo. La respiración tiene un ciclo. Nos referimos a la inspiración, expiración, apnea y disnea. La inspiración es la toma de aire, dos vías de acceso, la boca y la nariz. Los pulmones se abren a modo de un paraguas desde su base, el diafragma, subiendo hasta su vértice superior. La caja torácica y las costillas se abren. La expiración es la salida del aire, dos vías de salida, boca y nariz. Se cierra el paraguas, es decir, los pulmones, desde su vértice superior hacia la base. Las costillas se hunden, cierran la caja torácica. La apnea es el mantenimiento del aire en el momento de máxima inspiración, el paraguas está abierto. Y la disnea, mantenimiento sin aire en el movimiento de máxima expiración, paraguas cerrado. Por otro lado, la relajación permite al niño disminuir la tensión muscular, sentirse más en su propio cuerpo y en conciencia revertir en su comportamiento tónico muscular. Ahora hablemos de espacialidad. La orientación espacial es la aptitud para mantener constante la localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el espacio, como para posicionar esos objetos en función de la propia posición. En cambio, la lateralidad es el término que define el sentimiento interno de la direccionalidad o tropismo corporal en relación con el espacio contundente. Es un proceso que se desarrolla conjuntamente con la conceptualización verbal de los componentes espaciales, arriba, abajo, derecha, izquierda, delante y atrás. A continuación, veremos los tipos de lateralidad. Cuando existe predominancia absoluta de un costado corporal, hablamos de lateralizados integrales. Cuando la manifestación de la lateralidad en diversas partes del organismo no se da de forma uniforme desde un mismo lado, hablamos de lateralidad cruzada. Por último, cuando hay dominancia equitativa de ambos lados del cuerpo en la ejecución de acciones motrices, hablamos de lateralidad ambidextros. La estructura espacial está compuesta por diversas categorías de relaciones espaciales que el niño ha de saber barajar para capacitarse en la organización espacial. Y la organización espacial constituye los pilares base que posibilitan el movimiento del niño para organizar el espacio. Hablemos de temporalidad. El movimiento humano es un fenómeno que se desenvuelve en el espacio, como lo acabamos de ver, y que a su vez inscribe un tiempo. En la estructuración temporal podemos concretar de resultas de la doble vertiente cualitativa y cuantitativa citada, dos componentes básicos, el orden y la duración. El orden es la distribución sucesiva e irreversible de las características de los cambios de los hechos y situaciones que nos acontecen. Por otro lado, la duración es la representación del tiempo físico medido en segundos, minutos, horas, etc. Hablemos de la orientación temporal. Esta nos permite visionar su ocupación y la orientación en función de la lateralidad
que sobre él imprime su cuerpo. Sin embargo, el tratamiento de lo temporal no permite visualizar ninguno de sus componentes estructurales anteriormente citados. El ritmo desempeña un rol fundamental para la mejora de los mecanismos automáticos de la ejecución motriz de base a nivel subcortical. Los tres sistemas que intervienen en el desarrollo de la capacidad rítmica son la inducción rítmica, originada por una reacción de percepción inmediata. Existe una sincronización efectiva entre el estímulo y la respuesta, fruto de una reacción y anticipación de una melodía o ritmo concreto. La discriminación cognitiva, de la tipología de las formas rítmicas, es el fruto de los procesos de asimilación, distinción y comprensión de las estructuras rítmicas. Y la ejecución motriz, es el último nivel en la capacitación rítmica que, dependiendo del aprendizaje, hace intervenir los procesos de elaboración superior de conductas complejas y voluntarias. El ritmo se asienta sobre dos nociones fundamentales que permiten una amplia gama y variedad de estructuras rítmicas. Estas son la noción de regularidad y la noción de alternancia entre dos o más elementos. Nuestra primera capacidad tangible es el equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, nos referimos a la capacidad de controlar el cuerpo en el espacio y de recuperar la correcta postura tras la intervención de un factor desequilibrante. Empezaremos con el equilibrio estático. Este es el proceso perceptivo motor que busca un ajuste en la postura antigravitatorio, referido por el aparato vestibular, y una formación sensorial externo y propioceptivo. Y por otra parte, tenemos el equilibrio dinámico, que es cuando nuestro centro de gravedad sale de la verticalidad del cuerpo y tras una acción equilibrante, vuelve sobre la base de sustención. Y la segunda capacidad tangible es la coordinación. Esta es la capacidad de regular la forma precisa de intervención del propio cuerpo en la ejecución de la acción justa y necesaria, según la idea motriz prefijada. La coordinación es uno de los factores responsables de proporcionar calidad del movimiento, mediante la precisión, en la velocidad y en la dirección, mediante la eficacia, en los resultados intermedios y finales, mediante la economía, en la utilización de la energía nerviosa y muscular requerida, y la armonía, en la complementariedad de los estados de contracción y descontracción utilizados. La coordinación la podemos dividir en dos. Coordinación dinámica general. Es responsable del ajuste de la globalidad del propio cuerpo, que suele por lo general implicar locomoción. Y la coordinación dinámica segmentaria. Integra las aferencias de las diversas modalidades sensoriales con una determinada zona segmentaria corporal, localizada en los miembros distales de los segmentos superiores e inferiores. Bien, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.